Muy bienvenidos a todos. Estamos en el segundo programa de Ambas Orillas, una nueva programación en la que estamos colaborando Vídeos Pepinianos, que está aquí nuestro querido Baudilio, reunificacionistas.org, que hoy está como representante nuestro querido Enrique Bercher, y dentro de Despertar Hispano, que somos la tercera parte del puzzle, está don David Crespo, que es el secretario de Despertar Hispano España y un servidor. Entonces, realmente es ilusionante poder volver a este programa que va a ser periódico para todos aquellos que nos estén viendo, y hoy tratamos un tema muy candente. Si Cristóbal Colón o los vikingos, ¿quién de los dos descubrió América? Si la saga de Eric el Rojo, si Cristóbal Colón en la entrada del siglo XVI, ¿quién realmente fue el descubridor del continente americano? Aunque tenemos nuestra disputa, yo creo que va a ser una conversación muy amena, dado que todos los periódicos predominantes así a nivel global se han puesto de acuerdo para sacar esta noticia con titulares similares, y yo creo que merecemos un pequeño debate para esclarecer pues este asunto con un historiador como es David Crespo, que nos va a iluminar, don Enrique Berche, que es cofundador del movimiento reunificacionista y es experto en los temas de historia, y por supuesto don Baudilio, que también tiene todo su bagaje con sus entrevistas en Vídeos Pepinianos, que les recomendamos a todos que siga su canal. Pues bueno, antes que nada, ¿qué tal está? Voy a presentar a don Enrique, que hace tiempo que no le veo y es un placer siempre verle. Pues buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Y me quedo con una palabra que has dicho, que es ilusionante, y realmente es ilusionante ver cómo cada vez hay más gente interesada en esto, que conoce más del hispanismo, que apoya. Y bueno, pues este programa incluso de Ambas Orillas, recuerdo cuando hace años lo hacíamos con esa ilusión inicial, y ver cómo está creciendo todo, pues realmente es ilusionante, como has dicho tú. Y ahora entraremos ya al trapo y al tema y a lo que se ha armado, yo creo que por nada, por humo, pero bueno, en fin, ya hablaremos. Sí, don Enrique, realmente tenemos un tema aquí que tiene fácil solución. Yo creo que la historia en este caso nos va a ayudar mucho para quitarnos esta especie de titularismo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, de prensa amarillenta, ¿no? Amarillista, que a base de clics, ¿no? Acaban de convertir la historia en ciencia ficción de un día para otro. Pero bueno, yo creo que va a ser un problema muy interesante. Don Baudilio, ¿qué tal está? Que es nuestro Yo segundo lo más invitado. bien, saludos a todos y saludos a David Crespo, la primera vez que lo conozco, encantado, mucho gusto. Igualmente, don Baudilio. Sí, Encantado. este tema hoy me da un poquito de gracia porque me vino a la mente rápido el presidente de México. Yo digo, se copiarían los periódicos y toda esta gente a favor del presidente de México para atacar la hispanidad. Bueno, yo creo que, don Baudilio, que esto es un tema que va a tener bastante de lo que hablar esta sesión, y por supuesto vamos a presentar a nuestro queridísimo don David Crespo, que he dicho que era secretario de Despertar Hispano, pero eso es dentro de Despertar Hispano, porque fuera de Despertar Hispano es el presentador de Prólogos, un programón que les recomendamos a todos, que él es pues, uno de los artífices de esa producción, donde examina ante publicaciones de actualidad, Sí. y que bueno, en esa televisión aquí, Gran Canaria TV, creo que era, que la están partiendo. Realmente estamos muy contentos de que David esté ahí dándolo todo en televisión. Muchas gracias, Diego. Bien, pues bueno, hacía tiempo que no entraba en programas y tal, y nada, muy agradecido por estar aquí, por la invitación y comentar aquí el humo que entra por toda la casa, un humo por toda la casa. Y bueno, en fin, pero ahora sí eso entramos ya y saludar a Enrique, que no lo conocía. Yo creo que no hemos entrado juntos nunca, y a Baudilio, por supuesto, porque que sí que lo he visto muchas veces intervenir y tal, lo he visto en programas, pero creo que no habíamos coincidido en el mismo programa nosotros. Me parece que no, es la primera vez. Pues No. nada, saludos desde aquí, desde Canarias a Puerto Rico. Qué bueno. Gracias.
Pues bueno, vamos a empezar este programa, ¿no? Una especie de tertulia, ¿no? Por turno, comentando lo que han sido los titulares con los que hemos amanecido, que según vayamos comentando los vamos a ir poniendo en pantalla para que ustedes también los vean, pero que merecen una opinión, pues, y tajante, ¿no? Al respecto, porque la avala la historiografía, que lo que se está hablando, pues no se debería decir de la manera que se dice, porque induce a error, ¿no? El descubrimiento de América por parte de los vikingos, pues no sé, David, ¿qué piensas de este asunto? Yo no quiero Bueno, a hablar ver, todavía. el descubrimiento, claro, es que todo depende de lo que consideres descubrimiento, o sea, ahí está esa es la cuestión fundamental, sí, porque claro, yo leo aquí en la RAE, que la tengo aquí abierta precisamente, descubrimiento, ¿no? Tú vas a buscar en la RAE aquí, descubrir, y te dice quitar la tapa o la cobertura de algo cerrado u oculto, de manera que se vea lo que hay dentro o debajo, o manifestar algo oculto. Esa es la segunda acepción de descubrir. Entonces, claro, ya está, ya no hay debate. O sea, porque claro, es que de aquí de lo que se trata es de descubrir algo, es decir, de presentarlo para el resto, en este caso para Occidente, ¿no? Que fue lo que hizo España. España fue lo que hizo fue hacer el descubrimiento para Occidente. Ya América por supuesto que estaba descubierta, estaba poblada y había civilizaciones milenarias allí, ¿no? Que pues, son las que luego nuestro querido López Obrador pues se encarga de exaltar. Es decir, es que es una cosa que no tiene ningún sentido lo que ha trascendido hoy, ¿no? Este supuesto descubrimiento, ¿no? Que ha sido vendido a bombo y platillo. Yo también entiendo que conociendo un poco el funcionamiento de la prensa, esto lo publicó, me parece que la agencia Reuters. Reuters es la que publicó la noticia inicial, y la mayoría de los periódicos en general compran las noticias. Es decir, esto ya viene publicado, entonces las grandes cabeceras, incluso las pequeñas, tienen acceso a Reuters y todas, por eso salen las mismas noticias siempre en todos lados. Tú lo pones en los buscadores de Google, no solo con esta, sino con cualquiera. Muchas noticias, ¿no? Que tú pones y salen en 30.000 periódicos al mismo tiempo. Bueno, pues yo creo que hay algo de esto. Lo que sí hay una intención clara, yo he estado leyendo un poco cuál ha sido en fin, el descubrimiento teórico, ¿no? De que han hecho nuevo. Y sí que hay una intención clara por parte de los arqueólogos de dar una visión pretendidamente nueva. O sea, en el fondo, ahí el director de la investigación dice que claro, que esto cambia completamente la concepción que tenemos, una cosa ridícula, porque de los vikingos en su presencia ya en Terranova, eso ya estaba más que, bueno, está estudiadísimo, está incluso aceptado desde un punto de vista historiográfico con consenso, ¿no? Que efectivamente había presencia, ¿no? De los antiguos, los hombres del norte o vikingos conocidos, digamos así coloquialmente, conocidos como vikingos, ¿no? Y ya hay, bueno, pues las sagas y de Eric el Rojo, en fin, de todo esto, que ya hablaban de la famosa Vinland esa, ¿no? Que luego, por cierto, salió un mapa que ahora ha sido ya catalogado definitivamente como una invención, completamente falso, ¿no? Es decir, que lo que sí veo es una intención de polemizar por parte del equipo investigador, ¿no? Han lanzado a bombo y platillo como que esto realmente es una cosa revolucionaria, que hay que tenerla en cuenta porque cambia completamente la concepción de las navegaciones atlánticas. Y yo creo que esto no tiene ningún sentido. Insisto, yo creo que está de los años 60, 50, que ya está prácticamente primero conocido que los hombres del norte, los vikingos, como se suele llamar, ya por Terranova pues tenían desde Groenlandia, que está a tiro de piedra, porque realmente Groenlandia está a tiro de piedra, pues simplemente costeando ya Groenlandia hasta el final llegas casi a Terranova, que está muy cerca, ¿no? Entonces ya se sabía que había estas pequeñas posesiones, en fin, asentamientos que tampoco tuvieron una trascendencia mayor, ¿no? Y ahora, pues eso, yo creo que hay un afán de polemizar por parte del equipo de la investigación, y luego la revista Nature, o Nature, como en español va a entendernos, que lo ha divulgado y le ha dado, pues, digamos, este vuelo de pretendida novedad que para mí no representa absolutamente nada. Y luego, si quieres, pues hablamos un poco más de lo que, en fin, de lo que esto representa en el contexto de los viajes atlánticos realmente, ¿no?
Exactamente, David. Estaba aquí poniendo la página de Reuters, o no sé cómo se pronuncia. Reuters, sí, la agencia Reuters esta. Esta, ¿no? Sí. Sí, y aquí ponía la bandera moderna La de bandera, Noruega. Claro, porque los vikingos encima fueron con la bandera de Noruega, ¿no? O sea, yo creo que ya el Sí, artículo... Islandia, en este caso es la de Islandia, que es lo que ellos, Sí, lo de Islandia, perdón. teóricamente, Sí. que ellos lo que dicen que desde ahí, bueno, y es verdad, si es que tampoco no se puede negar y no tiene ningún sentido, pero volvemos al origen, es decir, todo depende de lo que entendamos, que la palabra descubrimiento es una palabra que está clara, es que no tiene ningún sentido, es decir, esta gente pues llegaron allí y tuvieron en fin, pues llegaron a estacionarse de alguna manera o tuvieron su recorrido, sus viajes, pero en ningún momento establecieron pero no digamos nada de establecer ni siquiera factorías, bueno, a lo mejor factorías por Terranova podía ser de pesca de madera, de pescados, en fin, cosas de estas, pero vamos, no pasó de ahí, es decir, hablar de que esto opaca lo que fueron las navegaciones atlánticas reales, que esas sí que fueron las que descubrieron para Europa, no para América. América ya estaba descubierta, es que no tiene ningún sentido, es que esto no tiene mayor importancia, porque ya efectivamente por el estrecho de Bering habían venido miles y miles de años antes, pues ya habían pasado pueblos enteros y habían establecido civilizaciones incluso, ¿no? Completamente establecidas, ¿no? Entonces, claro, esto, bueno, no deja de ser un paso más, ¿no? Entre continentes, pero no es una navegación, no hay tampoco una voluntad de llegar, ni una expedición financiada, una expedición que fue financiada, preparada, donde ya probablemente se sabía. Ya, si quieren, después podemos hablar de un poco del tema, pero en fin, no quiero tampoco aquí monopolizar a la conversación y en fin, pero bueno, que hay mucha tela que cortar. No, David, la verdad que completamente de acuerdo con lo que nos estás diciendo y fíjate, en Twitter y en redes sociales ha habido comentarios muy simpáticos, ¿no? Dentro del sarcasmo que puede tener este asunto, ¿no? Visto desde un plano histórico. Voy a dar la palabra, por supuesto, a don Enrique Bercher, que es nuestro invitado estrella y quería pues, saber su opinión, por supuesto. Muchas gracias, ¿no? Yo, desde luego, invitada aquí estrella, ¿no? Pero lo primero de todo que en la presentación me hubiera gustado comentar, y es que ayer pude ver el documental de España, la primera globalización, y entonces, pues nada, recomendarlo porque salen ahí realmente gente de primer nivel y me ha gustado mucho. Pero vamos, solo comentar esto, decir que, bueno, aquí yo hablaría de tres cuestiones. Una, la noticia en sí, que ha salido en los medios de prensa. Otro, un poco el hecho histórico de los hombres del norte, de los vikingos y tal. Y otro, pues un poco toda la polémica que nos puede afectar en cuanto a hispanistas y al hispanismo y tal, ¿no? Y la polémica que se puede haber creado. Bueno, lo primero de todo, la noticia, yo es que realmente me produce mucha gracia también lo que estáis hablando, o sea, que se venda como que ahora se ha descubierto que los vikingos llegaron a América, la gran noticia, la gran novedad. Bueno, esto es de risa, pero es que además lo que el artículo de Nature, de Nature, viene a decir, ni siquiera es exactamente que ellos vienen a decir que ahora por primera vez se está confirmando que los vikingos fueran a América, sino que se han hecho una serie de pruebas científicas en las que se ha conseguido datar con una cierta mayor exactitud, exactamente el año del 1021, ¿no? Después de Cristo, ahí en el asentamiento de lo que sería Vinland para los vikingos. Y bueno, pero realmente vamos a ver, ya en el siglo XIX, en 1837, se descubren unos asentamientos vikingos en América del Norte y es en la década de los 60 del siglo XX cuando se descubre ese famoso asentamiento de lo que los vikingos habrían llamado Leifsfjord, perdón por la pronunciación islandesa, que lógicamente no es muy fuerte, pero vamos, viene del nombre de Leif, del hijo de Erik el Rojo, ¿no? Y desde entonces, ya desde los 70, de lo que hoy en día es una población que se llama Lons o Meadow, que es, por cierto, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, precisamente por ese asentamiento vikingo. Y es que ya prácticamente desde que en los 60 se descubre eso, hay artículos científicos en los 70, en los 80 posteriores,
que vienen a estudiar eso, a datarlo, a hacer pruebas del carbono 14, del polen. Es que realmente yo que se hable de noticias, o sea, buenos días, noticia del día, el sol sale por el este, o sea, o algo así. Es que realmente yo estoy sorprendido del revuelo, pero bueno, los titulares son los titulares y ya está. Se habían encontrado además, por supuesto, objetos con aleaciones de bronce y cobre en otros sitios, que nada, no sé, en fin, que es que eso es una cosa. Y paso un poco a la parte histórica. Yo creo que no hay que tenerle miedo, y lo decía David Crespo, bueno, al hecho histórico primero de que, por supuesto, América fue descubierta y poblada y civilizada, porque había civilizaciones pues desde muy antiguo, ¿no? Pero no hay que tener miedo, no tenemos que tener miedo como hispanistas, pues bueno, a reconocer que efectivamente en los años 80 del siglo X, Erik Thorvaldsson, que esta terminación de son pues es un patronímico, ¿no? Su padre se llama Thorvald, que había tenido que huir por asesinato, pues Erik Thorvaldsson, conocido como Erik el Rojo también, tiene que huir también como asesinato de Noruega, o sea que, y bueno, pues en los años 80 de ese siglo X, parece ser que llegó, no, se sabe que llegó a Groenlandia, principalmente al sur de Groenlandia, que ya ni siquiera él había sido el primero en llegar. Es que Gunnbjörn, es la historia de Gunnbjörn, un marinero que habría llegado y que le habría relatado la historia a Erik el Rojo, a Erik Thorvaldsson, y entonces pues él se habría embarcado, como decimos, por problemas penales, vamos a llamarlo así, ¿no? Por acusado de asesinato. Y luego ya, pues, su hijo, poco después, hacia el año 1000, Leif se llamaba, Leif Erikson, o sea, hijo de Erik, pues llega y hay, pues, 4 grandes asentamientos vikingos en América del Norte, Helluland, Markland y Vinland, aparte de Groenlandia, ¿no? Que además, ni siquiera Leif, el hijo de Erik, habría sido el primero en llegar a esa parte ya continental de América del Norte, o bueno, Helluland sería, si es una isla, porque un tal Bjarni habría llegado ya antes también, ¿no? Y bueno, y ahí se sabe pues que llegó a existir en Groenlandia una diócesis incluso, o sea, un asentamiento, estuvieron varios siglos, hubo un cierto comercio con el marfil, con Noruega, con otros sitios del norte de Europa. Parece ser que quizá llegó a haber algún tipo de comercio con los ingleses, pero la cuestión es que, bueno, estas tierras de la América continental de Vinland ya para el siglo XIV se habían abandonado y Groenlandia, los asentamientos vikingos de Groenlandia, desaparecen y no se tiene constancia más allá de la primera mitad del siglo XV. Entonces, no hay que tener miedo a decir que los vikingos vía Islandia habrían llegado a América, estuvieron ahí un cierto tiempo, no pudieron desarrollar, no se puede ni comparar con lo que luego haría España y luego otros países europeos, con lo que hizo España en América. Entonces, que a mí me ha venido un poco a la mente lo que decía Elvira Roca Barea, cuando a veces se dice el Imperio Español en América y el Imperio Británico en América. Bueno, Gran Bretaña realmente tuvo unos territorios un poco entre comillas, un imperio muy entre comillas. Fueron unas colonias que no llegaron nunca, con muchos problemas, con muchos intentos fallidos, hasta que más o menos consiguen asentarse, nunca llegan a expandirse, siempre son, por supuesto, son pues económicamente mucho más, en todos los sentidos de prosperidad, no se podía ni comparar con lo que era la prosperidad y la riqueza y la cultura de los virreinatos españoles y las universidades y la comida que tenían y todo eso. Pues nada, pues estos vikingos llegan, más o menos tienen ahí unos mini asentamientos y que acaban siendo abandonados, ¿no? Es verdad que a partir de 1380 Dinamarca llega a anexionarse a Irlanda, a considerarlo su territorio, pero pasará mucho tiempo, no será hasta el siglo XVIII que otra vez vuelva, digamos, a reclamar ese territorio. Entonces, esto por un lado, la parte histórica que yo decía, no tenemos que tener miedo ni decir que, bueno, que sí que habrían llegado. Pero claro, aquí la cuestión está
con los titulares, y yo el titular ese de Goodbye Columbus que tú decías, yo es que me río de verdad por no llorar, como se suele decir. Entonces, realmente lo que decía David Crespo, el descubrimiento, ya no para toda la Europa, no, sino para todo el mundo, es el de Colón y el de los españoles posteriores. Porque ya no es solo para Europa, sino que es que los pueblos de un lado de América, pues lógicamente no tenían el más mínimo conocimiento de los pueblos de otra parte de América. Es que en España, ni lo que es el Pacífico, luego Filipinas, todo lo que se quiera, ¿no? Toda esa gran obra que hizo España, que fue poner en conocimiento el mundo. El mundo empieza a verse, a ubicarse los continentes y a conocerse todos, de todas partes, de todos los continentes. O sea, es una obra que realmente decir adiós a Colón, eso está muy mal expresado o encierra o esconde muchas otras cosas, ¿no? Porque Colón y todo lo que llegó después no se puede ni comparar con lo que hicieron estos vikingos, sin que yo necesite negar que llegaron y que algo hicieron y tal, pero bueno, no tuvo eso posteridad, ¿no? Sí, estaba poniendo aquí unas imágenes para que todos pudiéramos verlas, ¿no? Si quieren, sigan comentando, porque es que vamos a hacer una comparativa entre la ruta de Eric el Rojo, ¿no? De la saga de Eric el Rojo, con más o menos las rutas transoceánicas de España en el siglo XVI, que sí. Realmente yo lo que decía no un poco la polémica que se está creando está muy entroncada, como siempre, con la hispanofobia, y estos intentos, yo lo veo mucho, también por redes sociales, aquí todo eso, todos estos supuestos navegantes que habían llegado, que si llegaron los chinos, que si llegaron a llegar, no sé, los egipcios, creo que he ido, como decía alguien por ahí, muy geniosamente, vamos, que el Atlántico antes de Colón era la M30, porque allí iba todo el mundo, iba volviendo. Entonces, realmente lo de los chinos parece demostrado que tampoco sería cierto. El mapa ese de Vinland que se ha dicho, pues ya está demostrado que es falso. O sea, realmente no se puede ni comparar. Pero bueno, si en algo se puede rebajar el mérito o tal de los españoles, al final nos quedamos en las ideas simples, en las ideas generales, quién llegó primero, quién puso su pie ahí. Bueno, pero si su pie lo pusieron miles de personas, miles de años antes a través del Estrecho de Bering y todo eso. O sea, ¿qué importancia tiene eso? Realmente la obra magna que tiene España en América y en el mundo entero, y de globalización que tiene España, y todo lo que creó, hay una cultura que duró, bueno, sí, y siguió, tuvo una continuidad ya hasta el día de hoy, y todo lo que pues ya siempre venimos comentando, ¿no? Todas las universidades, todas las estructuras, todas las ciudades que fundaron, la imprenta, la cantidad de productos que llevaron, de animales que llevaron, cambia. Hay pueblos en América que vivían pues en la prehistoria, en el paleolítico, estrictamente hablando, ¿no? Entonces no conocían ni ganadería, ni agricultura y cosas así. Entonces, a mí me sorprende, yo lo pienso a veces, algunos pueblos de lo que actualmente, por ejemplo, es California, que vivían en ese estado, no hablo ya de los aztecas y todo eso, que vale, ahí hay que, lógicamente, tener en cuenta la civilización que tenían, pero pueblos, para esa gente que vivían prácticamente en el Paleolítico, lo que sería para el abuelo, que había vivido hasta entonces y que coincidió con la llegada de españoles, ver que su nieto conocía la escritura, conocía la imprenta, conocía todas esas cosas que llevó a España y que en muy poco tiempo implementó por América. Entonces, pues sorprende yo realmente, pues eso, que fueran allí cuántos cientos de vikingos pusieran su pie y pegaran 3 hachazos a un árbol, y ahora es lo que han detectado, porque es lo de los hachazos en el árbol, creo que es el estudio. Incluso Enrique pero ahora que hablabas precisamente de los hachazos, incluso hasta la metodología, estableciendo que efectivamente lo que tú dices, ¿no? Que ya historiográficamente eso está más que consensuado, tampoco había debate ni han descubierto nada nuevo, ¿no? Pero que incluso la metodología que usan es un poco extraña, ¿no? Porque es de una especie de acontecimiento solar que luego se refleja en una especie de dendrocronología, que es el análisis de las capas de los árboles, ¿no? Porque claro, el carbono 14 te da una horquilla demasiado amplia para
para establecer fechas, digamos, tan cercanas, ¿no? O sea, sirve para pues eso, millones de años, pero no te sirve para acotar, ¿no? De esta manera tan precisa como ellos quieren, ¿no? Entonces han usado como una especie de dendrocronología, que es esto de los árboles, ¿no? Las capas de esto de los árboles, las líneas y tal. Y me parece un poco coja, en mi opinión. Se la veo un poco coja, pero bueno, no voy a entrar tampoco en hacer un juicio de esta metodología, porque tampoco lleva a ninguna parte, lo que tú decías, es decir, que ya está, es una cosa que se sabía, que está estudiadísima, que bueno, que sí que había presencia, que hubo unos contactos, pero no pasó de ahí. Claro, todo esto se cae cuando pones la tele y sale Cantinflas y sale después Shakira y sale Messi hablando en español, ¿no? Ya no habla noruego ni danés, ¿no? Ya se ataca el globo de los escandinavos se pincha sobre la marcha, ¿no? Pero bueno, hay un interés. Hay un interés, está claro que hay un interés. Aparte de que las noticias se comparten y básicamente yo creo que las redacciones no saben ni qué poner para hacer el clickbait famoso pues ponen de Colón, adiós Colón, o chao Colón, tal. Claro, porque eso vende. Al final la gente entra, pero que efectivamente, como tú bien dices, siempre queda, ¿no? Para la gente que no tiene una cultura más o menos asentada y de luego que de historia pues andan medio pez, ¿no? Pues se quedan con ese titular, ¿no? De quién llegó primero, formulaciones muy simples que luego efectivamente se ven en las redes sociales, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Estamos poniendo un par de comparaciones, ¿no? De la ruta que hizo, por ejemplo, Eric el Rojo, ¿no? Y en esta saga vikinga, que básicamente es pues seguir de yacimiento en tierra en yacimiento en tierra. O sea, realmente... Costeando, básicamente. Exacto. A la ruta transoceánica que si uno no se conoce los vientos y las mareas, el tornaviaje, como en aquella época se llamaba el secreto de estado de cómo volver a México desde el Pacífico, es que no había forma de concebir eso de unión transcontinental, ¿no? Esta globalización hispánica. El tornaviaje de los portugueses, por ejemplo, tardaron décadas, casi un siglo en conseguir, bueno, sí, prácticamente un siglo, el principio de la volta, porque de ahí dice que viene el predescubrimiento, es decir, el que tenían que costear, tenían que alejarse tanto de la costa de África, porque los alisios a la ida te sirven, pero a la vuelta, cuando vienes de las rutas cuando ya doblas el Cabo de Buena Esperanza, a la vuelta, el alisio te juega en contra, entonces los portugueses tenían que meterse, Bartolomé Díaz, ¿no? Tenía que meterse mucho en el Atlántico y de ahí pues se dice que efectivamente ya había se había avistado tierra y había señales de pájaros, de troncos que iban a la deriva, en fin, toda una serie de señales que efectivamente ya a los navegantes bajo medievales les decía que efectivamente siguiendo una navegación, digamos, occidental, pues llegabas también y tocabas tierra. No sabían exactamente a lo mejor dónde iban a tocar, pero que efectivamente lo complicado ya no solo era ir, sino también volver y establecer rutas, además, fijas conforme a los vientos y conforme después a la cosmografía, que luego si quieres hablamos un poco de cómo se desarrolló, que es lo complejo del tema, y lo científico, claro. Realmente, ¿no? Ahí estamos viendo en pantalla ahora esa línea como negra que hay más arriba del todo. Era la manera para poder volver, ¿no? De Filipinas a México, Nueva España entonces. Para poder descubrir que había, lo que decía, los alisios y las corrientes, la mayor parte iban hacia, ¿no? del este al oeste, que por eso los polinesios tenían esa cierta concepción del mundo como hacia arriba, porque todos los vientos, las corrientes, las nubes del este hacia el oeste tenían un poco esa concepción del este como hacia arriba. Pero bueno, esa línea más arriba, que es la que consiguieron descubrir los españoles para poder volver luego de Filipinas a América, eso fue un hallazgo. Y en el mapa, bueno, lo que has comentado, David, del artículo, vamos a ver, es que esto acaba de salir del artículo, se ha armado este revuelo y como siempre pasa, o puede pasar mucho en una investigación, en un artículo y todo, pues habrá que esperar si otros investigadores analizan ese artículo más en profundidad, qué metodología se ha seguido, qué tipo de críticas o de dudas puede surgir y todo eso. Claro, estamos prácticamente en el día 1 de esto, ya la gente se ha lanzado y habrá que... Luego todas esos replanteamientos, esas críticas o esas matizaciones o lo que se quiera, o a lo mejor casi echar por tierra
ese artículo, ya a eso no se le dará tanto. Eso ya nada. Claro. Eso ya no se le da tanto bombo, pero bueno, a esto sí. Y nada, en otro mapa que has puesto, me ha venido a la mente lo de porque indicaba lo de las sagas, las rutas, dice, pues según la saga de lo que se llaman la saga de Vinland, ¿no? Las sagas de, ahí lo tienes, las sagas de los groenlandeses y la saga de Eric el Rojo. Es que encima no se puede ni comparar el tipo de testimonio y de documentación de los españoles, ese de ahí, ¿no? Ahí aparece efectivamente Bjarne Horfson, que sería el primero que habría llegado, ¿no? Incluso antes de leer. Bueno, aparece la saga de los groenlandeses y luego, pues, la historia de Leif, el hijo de Eric el Rojo, en la saga de Eric el Rojo. Es que encima estas noticias de cómo llegaron los vikingos y tal, pues los primeros testimonios son estas sagas que son de unos 200 años posterior a los hechos que narran. No se puede ni comparar con los españoles, que ya desde el minuto 1, ya desde Colón, tiene un diario de a bordo que va relatando todo con detalle y podemos leerlo hoy en día y es algo que podemos considerar, pues, fiable, científico, ¿no? No son unas sagas que saben que además hubo ciertas modificaciones, cierta tergiversación y tal. Entonces es que realmente estamos comparando, no sé, manzanas con yo qué sé, con Rolex, es que no sé qué comparación se puede hacer. Pero vamos, sin quitar. Claro, es que es verdad. Y aparte luego de lo que hicieron los vikingos, ¿no? Pero vamos. Claro, es que lo que dice Enrique, además, luego la preparación, pues claro, aquí lo fundamental ya no es ni siquiera si llegó Colón. A mí cuando me dicen, es que Colón era genovés o era gallego, era mayor salido de gallego, que está, por lo visto, bastante bien fundamentado. Luego también lo de catalán mallorquín, en fin, judíos, hay teorías de todos los gustos, ¿no? Pero yo siempre le resto importancia. Digo, a mí lo principal no fue tanto la gesta individual de Colón. Aquí lo que se está hablando, lo que se tiene que tener claro es el proceso mediante el cual Castilla, en este caso, Castilla llega a América. O sea, que Castilla y Aragón, cuidado, Castilla y Aragón porque la génesis científica fue aragonesa, realmente, ¿no? La génesis científica fue aragonesa, fue mallorquina, básicamente mallorquina, porque ellos desarrollaron la escuela de los portulanos, si quieren después hablamos en profundidad, de la cartografía, ¿no? De la cartografía que, por cierto, también estaba muy influida por los judíos, los árabes que dominaban esa ciencia, la dominaban bastante bien, ¿no? Y en Mallorca se desarrolló toda una escuela, la escuela de Dulcer, Genino Dulcer, etcétera, y también en Génova, cuidado, en Génova, los genoveses también reclaman digamos, la autoría, ¿no? de esos portulanos, ¿no? de esa escuela cartográfica, que fue lo que realmente, que ahí es donde estaba la ciencia detrás, y ahí estaba el uso de las herramientas, en fin, pues la brújula, todos los instrumentos que tenían de navegación, que eran dificilísimos de usar y que requerían unos cálculos geométricos, matemáticos, aritméticos, de todo tipo, ¿no? Algebraicos, que viene de los árabes precisamente. Algebraico es una palabra completamente árabe, ¿no? Es decir, toda esa ciencia se desarrollaba en España, fundamentalmente se desarrollaba en España y fundamentalmente se desarrollaba en este caso en Mallorca, o sea, toda la escuela mallorquina de cartografía, que luego el rey de Portugal se la trae a Sagres, ¿no? La escuela de Sagres, ¿no? De navegación, que es la que también empieza. Aparte, luego sí que hablamos un poco de las motivaciones políticas, pero empieza a desarrollar científicamente la posibilidad de grandes viajes por el Atlántico, que hasta ese momento pues no se podían hacer o se hacían mediante los pescadores. Sí lo hacían los pescadores andaluces, por ejemplo, sí lo hacían los pescadores portugueses, establecidos en Azores, establecidos en Madeira. Entonces, desde ahí, pues ya sí que tenían esa tradición marinera, ¿no? Pero claro, en el fondo lo que está detrás de la gesta no es Colón. O sea, Colón es un actor más dentro de todo un proceso enorme de conformación, primero del mundo bajo medieval y después de toda la expansión europea en la edad moderna, ¿no? Entonces, todo esto que sale aquí de este señor que llega que dice que los vikingos han roto todo, pero es que es un desconocimiento completo. Entiendo que la prensa lo venda así, el problema es que la gente lo va a comprar, desgraciadamente la gente lo va a comprar, y lo que están haciendo es intentar menoscabar, en efecto, digamos, primero el mérito que puede tener España como país, ¿no? En todo ese proceso de
expansión ya no solo fue una expansión geográfica, sino fue una expansión civilizatoria de Europa, ¿no? Europa hasta ese momento era un apéndice prácticamente de Asia, eso lo podemos hablar si quieren después un poquito más en profundidad, pero a partir de ese momento Europa pasa a ser el centro del mundo completamente. Es decir, incluso los mapas están concebidos como España completamente en el centro, no es que tampoco casual. Se podían ver de otra manera, boca arriba o boca abajo, o se podía poner el centro en China, no, se puso en España y eso no es casual, ¿no? España fue la que centró, digamos, el mapa mundi en Europa, ¿no? En ese apéndice, si tú miras el mapa de Eurasia, la Europa occidental es un pequeño apéndice que sale de la gran masa, ¿no? Que es Siberia, China, toda la India, ¿no? El subcontinente indio, y aquí queda pues este rabito, ¿no? Pues Castilla y España en general, porque también hay que atribuirle a los aragoneses el mérito que tienen, sobre todo desde el punto de vista científico, pues fue la que hizo que toda esa masa realmente euroasiática se concentrara, digamos, la importancia geopolítica fuese esa, ¿no? Y eso es lo que realmente tiene mérito, y ya a partir de ahí las consideraciones sobre Colón, si nació en Génova, si nació en Mallorca, si nació en Galicia o si era no lo sé, los judíos, tal, pues quedan un segundo. Todo esto se enmarca en un proceso y tiene que haber toda una, digamos, una infraestructura, ¿no? Por una coyuntura, una superestructura, diría Marx, ¿no? Para conseguir un logro de estas dimensiones, ¿no? Sí. Sí, bueno, vamos a ver. Colón no se metió en un barco y se marchó, ¿no? Así, o sea, lo que hay detrás de entonces la campaña. Colón, que bueno, estas discusiones sobre dónde nació y tal, realmente Colón es un personaje español porque se naturalizó castellano, lo mismo que se habla de Magallanes, que será portugués. Bueno, pues si los portugueses, el rey de Portugal lo rechazó completamente, luego él renegó de Portugal, se naturalizó castellano, lo que hoy llamaríamos de obtener la ciudadanía, ¿no? La nacionalidad española, y así tantos y tantos casos, ¿no? Entonces, pues todo lo que estás diciendo es que la complejidad de la cartografía, lo que supuso la cartografía de antes, pero lo que supuso a partir de entonces, y lo que has comentado de poner del papel que va a tener Europa en ese momento. Vamos a ver, hasta ese momento, hasta el Renacimiento, la gran civilización mundial es China, ¿no? Realmente es China por población, por extensión, por avances. Y entonces, va a ser España precisamente la que va a crear una potencia europea que va a poder hablar de tú o tú, sino además con China, hasta entonces la gran civilización mundial, aunque a nosotros quizás nos pille un poco más lejos, ¿no? Y es precisamente la necesidad de los chinos de compra de plata española que salía pues principalmente de Nueva España, de Zacatecas y del Potosí en el Virreinato del Perú, que ellos China necesita, porque es la que va a empezar a ampliar como moneda, la que va a crear esa primera globalización, que precisamente es lo que hablaba el documental que yo os comentaba al principio todo. Entonces, realmente pasa que se desconoce mucho, y es sorprendente cómo en la propia España, no digo ya en otros países, pero cómo en la propia España se desconocen tantas cosas. Es decir, cómo es posible que en los libros de historia españoles, en los manuales de los colegios españoles, se hable de la Armada Invencible y no aparezca por ningún lado la contraarmada inglesa del año siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es tanta cosa, ya no solo algunas batallas concretas o algún hecho concreto, sino es tanto todos los avances de científicos, el conocimiento que los españoles precedieron en muchos años a los que es el descubrimiento oficial de muchas de esas cosas, y que se desconoce. Entonces, realmente esto es el enésimo intento de degradación, de que por parte de España puede haber tenido algún mérito. Nada, pues no, ya está, no fuisteis los primeros ni nada, no, si no fuimos los primeros, ya se sabía, es que no estamos diciendo nada nuevo, es todo lo que se hizo, ¿no? Todo lo que se hizo, lo realmente importante, ¿no? Pero bueno. No, y luego aparte, por ejemplo, también en la expansión del Islam, ¿no? Que hablamos muchas veces de China, pero también el Imperio Otomano. Es decir, España, si hoy América es cristiana, también es por parte de España. Es decir, los otomanos, que en aquel momento eran una potencia absolutamente imparable, de hecho se colocan
ya empiezan a entrar por la Europa, por los Balcanes, y llegan a sitiar Viena, se llegan a sitiar hasta Budapest y Viena, ¿no? Y Praga, en fin, todo lo que era ya prácticamente Europa Central, ¿no? Y tenían una potencia absolutamente imparable, y de hecho ellos, además tenían una flota considerable, tenían conocimientos de navegación, y tenían también mapas, porque el mapa del famoso de Piri Reis, que es un mapa que no que es verídico, es decir, un mapa que está perfectamente contrastado, que se cree que es de 1500, entre 1513 y 1535, no sé exactamente ahora, pero bueno, ahí oscilan un poco las fechas, ¿no? Pero se sabe que efectivamente los otomanos tenían ya el conocimiento de cómo se podía llegar incluso a América, ¿no? Porque se supone que esto lo consiguió este navegante, un navegante además de experiencia, era un hombre ellos tenían también una capacidad técnica considerable. Perdón, que tengo un poco la voz tomada y estoy ahí. Y bueno, total, que por lo visto él consigue este mapa a través de alguien que hubiera ido en las navegaciones de Colombinas. Supone que ese es el... ¿no? Y de alguna manera le informa y consigue hacer este mapa, ¿no? Y ellos ya tenían la posibilidad de llegar. Es decir, pues si hubiera llegado el Imperio Otomano, si España no detiene realmente al Imperio Otomano, no solo en Lepanto, sino previamente antes ya había también habido choques considerables. España era, digamos, el cierre del Mediterráneo para la salida del Islam, que estaba ya en aquel momento, pues era una potencia prácticamente hegemónica desde el punto de vista militar. De hecho, España hace un esfuerzo extraordinario para frenar la expansión islámica que hubiera llegado con toda seguridad a América, con toda seguridad, ¿no? Y además en contra de Francia y de Inglaterra, porque realmente Francia establece, que eso es algo que la gente tampoco lo considera mucho, que debería de ser considerado, que Francia establece una alianza militar estratégica firme con el Imperio Otomano, pero firme, o sea, completamente firme. O sea, de hecho, colaboran en numerosas expediciones militares, en Sicilia, etcétera, etcétera. Son flotas, bueno, la flota otomana está en puertos franceses, no sé si en Marsella, no me acuerdo ahora ya, uno del puerto del sur, está estable durante un invierno entero allí, ¿no? Guardando el momento para atacar después, no me acuerdo del territorio, creo que era Sicilia, y querían entrar también por Cataluña, en fin, tenían todo esto con acuerdos firmados diplomáticamente con la católica Francia y la católica Inglaterra, que también bueno, en aquel momento ya no era católica, ya estaba Isabel I, pero también establecen alianzas estratégicas con el Imperio Otomano. Es decir, realmente el que hizo el papel de Europa, o sea, el verdadero forjador y creador de Europa fue España. O sea, incluso en contra de Inglaterra y de Francia, que les importaba lo que les importaba, pues ni la cristiandad, ni Europa, todos esos conceptos dentro de la realpolitik que ellos aplicaban no operaban, ¿no? Entonces, España es la que se enfrenta a toda esta posibilidad de que el Imperio Otomano hubiera conquistado América, que hubiera llegado, insisto, con toda seguridad, porque tenían los medios, tenían la capacidad técnica y, por supuesto, la capacidad militar era absolutamente descomunal, ¿no? Era completamente descomunal, y además tenían el apoyo de Francia, de Inglaterra, que también ella comerciaba, ¿no? Ellos establecieron relaciones comerciales y relaciones diplomáticas y también incluso los holandeses o los rebeldes de las Provincias Unidas, que empiezan también a tener relaciones con el Imperio Otomano. Todo era para intentar horadar el poder español, que es insisto, ¿no? Ya no solo desde el punto de vista geográfico es el que hace la gran ampliación de la civilización europea, sino incluso a nivel civilizatorio y cultural. Sí, no, a ver, la cuestión es que España no es solo una gran civilización que pueda ser interesante o importante en algún área geográfica determinada, sino que el mundo en sí simplemente no se puede entender sin lo que fue España, lo que pasó y lo que estás comentando tú, y lo que no pasó y podría haber ocurrido si no es por España, ¿no? Que es efectivamente pues que América se hubiese extendido el Islam y que por ejemplo, pues América fuera un territorio principalmente o mayoritariamente musulmán y no, pues todo este tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo, pues España, bueno, pues por ejemplo, pues la religión predominante o mayoritaria en América es el catolicismo, pues por la obra de España, de Portugal también. Y bueno, pues no sé si el actual Papa tiene en cuenta esas cosas, ¿no? Pero
Lo que parece que está no. comentando realmente, no, el mundo habría sido algo radicalmente distinto. Entonces no se puede aminorar, no se puede despreciar o rebajar, y ahora lo estamos viendo con esto. Bueno, Colón no fue el primero que llegó tarde, pero ¿y qué? ¿No? Pero bueno. Sí, sí, no, incluso ya hablamos de procesos más profundos, porque luego también te hablan, ¿no? Si hablamos de la expansión ya económica, ¿no? Del mundo medieval, bajo medieval, realmente el que realiza, si se realiza el tránsito a la modernidad, digamos, entendida desde el punto de vista económico, también es gracias al descubrimiento de América. Es decir, si se sale del sistema feudal, que era el que dominaba en aquel momento prácticamente Europa entera, esa superación del feudalismo, que era una estructura que claramente en fin, que no se tiene hoy como precisamente como un, en fin, como algo de modernidad, ¿no? El feudalismo, ¿no? Si se en puridad, realmente cuando se realiza la superación ya del sistema feudal, es precisamente gracias a la expansión española. Es decir, la expansión española es la que consolida los primeros pasos de lo que se puede entender como un capitalismo, un protocapitalismo, ¿no? Que ya se daba, eso sí es verdad, y no vamos a decir porque ya se estaba dando en las ciudades-estado italianas, por ejemplo, Génova, Siena, Florencia. Otra de las cosas que también, por ejemplo, la historiografía protestante siempre se ha apoderado. Es decir, bueno, digamos que la riqueza material o el bienestar material es una cosa protestante. Nosotros la creamos nosotros, España no tuvo nada que ver, el catolicismo tampoco. Bueno, pues no. Realmente todos los elementos del capitalismo, como lo entendemos hoy, es decir, los útiles del capitalismo, no tanto los procesos productivos, porque evidentemente necesitaban su tiempo. Es decir, no podemos hablar de la revolución industrial 400 años antes, pero sí que estaba ya, porque dicen, no, es que, claro, no tenían esa mentalidad, no se podía dar en el mundo español o en el mundo católico, por ejemplo, ¿no? Pues es mentira, realmente se daba esa mentalidad ya de comercial, sí se daba, y todos los instrumentos que luego se desarrollaron además con el descubrimiento de América, que fue obra directa, bueno, directamente, pero directamente de España, se estaban dando ya, es decir, ya estaba, por ejemplo, en Siena, estaba el Montepaschi y la banca, es decir, estaba la banca, que el Montepaschi sigue, desde el siglo XIV creo que sigue todavía abierto, es decir, no ha cerrado nunca. Se daban las letras de cambio, se daban las compañías, se daban los factores que eran los delegados de las distintas compañías para comerciar, se daban, yo qué sé, los seguros, los fletes, los reaseguros, incluso las joint venture que se llaman ahora, es decir, las agrupaciones de varias empresas o con casas comerciales, incluso con bancos y créditos para hacer una actividad económica. Por ejemplo, incluso en Canarias, por ejemplo, la actividad fíjate, la colonización de Canarias también se produce así. Es decir, por ejemplo, aquí llega, pues se necesitan capitales, llegan los genoveses, llegan después, llegan los mallorquines y luego llega también, por supuesto, Castilla, ¿no? Y se necesitaba pues toda una serie con Sevilla jugando un papel fundamental en esa expansión atlántica, donde había una enorme cantidad de comerciantes, tanto genoveses como castellanos, ¿no? que son los que crean esa acumulación de capital para poder afrontar, por ejemplo, pues la conquista económica, la viabilidad económica de un territorio como Canarias, que luego se replica en América. Todo eso se replica después en América, ¿no? Por ejemplo, pues la industria del azúcar, que aquí vienen por los Riverol, por ejemplo, que estos eran comerciantes, estos eran capitalistas que ponen dinero incluso en la financiación del viaje de colombino, ¿no? Los Riveroles, estos vienen a Canarias y eran para poner en marcha la industria del azúcar, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que necesitaban una inversión enorme, porque poner un ingenio de azúcar en la Baja Edad Media era complicadísimo y costaba muchísimo. Era una industria de primer nivel tecnológico. Necesitaban hornos, una cantidad de mano de obra impresionante, en fin, toda una serie por supuesto, capital, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando ya de procesos más profundos que no solo hablan del punto de vista geográfico, sino que atraviesan completamente la historia, digamos, económica, social, cultural y civilizatoria de Europa, y eso no se tiene en cuenta, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer una labor de vindicación y de reivindicación de lo que ha sido el papel histórico de España, que no siempre ni se ha comprendido bien, ni se ha expresado, ni se ha explicado bien, ¿no? Totalmente, desde luego, totalmente. Es que son tantos puntos y tú ahora pues has hecho
un panorama muy acertado de las cuestiones pues, económicas, por ejemplo, todo eso. Pero ahora a mí también me venía a la mente, y con esto también de lo que estamos hablando, los vikingos y todo eso, pues nada, los vikingos, ¿qué relación tuvieron con los indígenas de América? Lógicamente, de enfrentamiento y ya está. Toda la gran labor que tiene España de reconocerlos como personas, de considerarlos súbditos como cualquier otro, de todos los... bueno, ahí está el derecho de gente de Francisco de Vitoria, ahí están todos los derechos, la defensa de los indígenas, ya desde Isabel la Católica, también ya con Juana Loca, las leyes de Burgos, que obligan a trabajar solo 8 horas, que obligan a las vacaciones obligatorias, ¿no? Que prohíbe a trabajar a niños y embarazadas, que en fin, todo se está adelantando siglos realmente, y se está aplicando a los indígenas, ¿no? Entonces, no es una obra puramente comercial o tal, sino es crear una sociedad, es llevar una visión del mundo, es integrarse, es mezclarse, es todo esto. Entonces, es que eso no es comparable, o es comparable con muy pocas otras cosas, ¿no? Sí. Incluso países europeos y de otros lados, realmente no. Lo que hizo España, y qué necesidad de tener una mente. Hay un debate. Muchas veces, por ejemplo, cuando se cita a Bartolomé de las Casas, más allá de que ya sabemos todos que inventa muchas cosas, que es mentira, que dicen que en Santo Domingo hay 30.000 ríos, es una barbaridad, o sea, todo eso. Pero el hecho en sí de que exista una obra como Bartolomé de las Casas, de que Bartolomé de las Casas escriba una obra para denunciar lo que supuestamente hacían los españoles allí, aunque fuera con exageraciones y mentiras y tal, pero el hecho de que exista una obra ya demuestra, y que hubiera un debate, un debate judicial incluso y tal, no sé qué, ya demuestra que los españoles no eran un pueblo, no sé, salvaje, una horda de salvajes que llegaban matando eso, sino que esa obra dice esas cosas porque realmente los españoles, como una sociedad de una cultura grecorromana, cristiana, renacentista y todo eso, lógicamente las matanzas, los asesinatos, no sé qué, todo eso lo rechazaba como sociedad. No es un pueblo, no se puede considerar a los españoles de esa época como un pueblo de hordas salvajes que llegaban asesinando, le daba igual matar a un niño, no sé qué, sino que libros como el de Bartolomé de la Casa, precisamente lo que vienen a demostrar, porque si no, si fueran así, los españoles fueran los salvajes y tal, no sé qué, pues aunque él hubiera escrito ese libro, habrían dicho, bueno, es que pues no habría tenido mayor relevancia, ¿no? Pues si son tan salvajes los españoles, pero la tuvo precisamente porque no es lo que esa simplificación que a veces se hace, ¿no? De los españoles y violaciones y no sé qué, estas tonterías, ¿no? que se dicen. Sí, de hecho yo creo que es el primer gran país, imperio, como se le quiera, bueno, imperio, básicamente era un imperio, ¿no? O gestándose ya un imperio que hace esa, digamos, esa autorreflexión, esa metarreflexión, de decir, bueno, ¿cuál es el sentido de nuestra obra? O sea, ¿cuál es el sentido de que nosotros vayamos allí y ocupemos todo este territorio? O sea, que esto es una cosa que es inédita, ya no solo era inédita en aquel momento, ha sido inédita incluso ahora. Todas las guerras que en el mundo han sido, como diría Fray Luis, siempre no han necesitado de mayores justificaciones. Bueno, ha habido justificaciones, digamos, exteriores, pero no ha habido una autoconcepción, una autorreflexión de decir, bueno, ¿y cuál es el sentido de nosotros ir allí a conquistar o a colonizar todo aquello? Porque claro, y ahí es donde entra efectivamente el debate de las leyes de Burgos y todo el debate teológico, humanístico, en fin, filosófico, porque es el debate sobre la esencia del hombre, al final, ¿no? Es algo inabarcable, una obra excepcional que duele realmente que duele, que no se reconozca, es decir, que todo y ahora esta chorrada, ¿no? Del Colón a Dios, no sé qué. Entonces, claro, al final duele, ¿no? Porque es mucha la ignorancia y desgraciadamente hay mucha gente que no está formada y que todo este tipo de cosas lo compran acríticamente, porque además encima, pues, todavía encima en América tiene otros factores además psicológicos, ¿no? Que troncan con cuestiones que van ya casi a la psicología personal, ¿no? Desde el punto de vista de la racialidad, de si somos blancos, más blancos, menos blancos, mezclados, no mezclados,
canelos o cobrizos o malayos, ¿no? Entonces le dan un toque además eso de si hubieran llegado los vikingos, pues seríamos ahora, no sé, la nueva Escandinavia, ¿no? Sería un modelo, ¿no? Entonces, claro, es un debate que es siempre anacrónico, donde no se analizan las cosas en la perspectiva que se tendrían que analizar, se analizan siempre ya con unos clichés preestablecidos, mirando desde hoy para atrás, con los clichés que son propios de nuestra época y viendo el partido del domingo, viéndolo con el diario del lunes ya, sabiendo lo que va a pasar. Es decir, no, es que en aquel momento no era así, en aquel momento era otra cosa. De hecho, en aquel momento pertenecer al Imperio Español era lo máximo para aquellos pueblos, en general para todos. De hecho, aquí, por ejemplo, en Canarias también pasa. En Canarias también hay esa mentalidad. Es decir, hombre, yo he ido 1000 veces, y Diego lo podrá atestiguar, pero es que es generalizado. Que dicen, bueno, qué pena que cuando Nelson vino aquí a Tenerife no nos invadieron los ingleses, porque ahora seríamos ingleses de puta madre, perdón, cojonudo y tal. Dice, bueno, pero es que no existirías tú, o sea, no, tienen sin embargo, en aquel momento los canarios, ¿no? El pueblo de Santa Cruz y las milicias, eran milicias, prácticamente, era el pueblo. Y aquí en Gran Canaria, cuando entra Van der Does, que es un ataque, no es un ataque práctico como se ha querido presentar, es un ataque en toda regla estratégico, ¿no? Que estaba financiado por todas las ciudades, estados de Flandes, ¿no? De lo que se había ya conseguido independizar. Entonces es un ataque estratégico para dominar después o dar el salto a América, porque sabían que esa era la fórmula, ¿no? Esa fórmula que solo tenían los españoles, que eran atrasadísimos, ¿no? Entonces el pueblo canario, es decir, el pueblo de Gran Canaria, aquí con el obispo Ceniceros, creo que era, no me acuerdo ya, creo que el obispo Ceniceros a la cabeza, salen y se enfrentan a los holandeses, a un ejército de casi 40.000 infantes, que es una barbaridad. Estamos hablando del siglo 1500, pues no me vaya la cabeza, en 1598, 89, ya no me acuerdo, me bailan un poco las cifras, en fin, pero bueno, finales del 16, no me acuerdo el año exacto, bueno, en fin. Y se enfrentan de una manera, que los derrotan, y es el pueblo realmente, y a Nelson, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Entonces, la pertenencia al imperio en aquel momento era algo que era llevado a gala. De hecho, cuando entramos en los programas de nuestro amigo Patricio Long, siempre habla, ¿no? de los ataques de los ingleses al Río de la Plata, como fracasaban una y otra vez, porque al final era el pueblo el que no lo quería. Es decir, porque pertenecer a aquel imperio gigantesco con una serie de estructuras y unas relaciones extraordinarias, pues era claro, no era lo mismo que hoy. Es decir, no es como cuando lo miras a hoy, que sí, efectivamente, tanto España como la hispanidad ha quedado rezagada, ¿no? En aquel momento no. Entonces, claro, todo esto, en fin, esto viene a jugar más en la leyenda negra y en fin, el discurso fácil, pero bueno, es complicado oponerlo. Sí, mira, todo esto yo casi no le presto mucha importancia, porque eso de los vikingos, como dice esta periodista, que llegaron a América 471 años antes que Colón, y yo digo, ¿y dónde están las pruebas? Lo que se ha encontrado es un pedazo ahí de madera y nada más, pero 471 años antes que Colón tienen que haber dejado huellas ellos en América y no se encuentra nada. Yo he visitado museos aquí, muchísimo en Estados Unidos, y no se oye nada, ni se ve nada de los vikingos. O sea, si los españoles vinieron a Puerto Rico, a Cuba y todo Hispanoamérica, todavía el día de hoy hay pruebas, hay huellas y muchísimas. Y cuidado que el americano ha tratado de borrarla y no ha podido, inclusive con el idioma. Y sin embargo, los vikingos no se ve nada. Estos son noticias, como dicen en inglés, fake news, que lo que quieren es opacar la hispanidad, pero en sí no hay prueba. Y yo estuve leyendo bastante y lo que veo es un pedazo de madera que le toman una foto que descubrieron en el 1960, y con eso quieren hacer una polémica para decir que los vikingos llegaron a América primero que Colón. Y cuando se dice por ahí, si no hay prueba que la veamos, entonces el caso no va, no hay caso. Bien, Baudilio, y eso que pasa con los vikingos. Tienen a Scarlett Johansson.
como prueba, sí. lo más Sí, parecido sí. que tienen a los vikingos, en fin, es que no, Sí. pero bueno. Es verdad, no se halla prueba. No es como nosotros que decimos, no, aquí estuvieron los españoles y tenemos las pruebas y muchísimas que hay. Pero ese pedazo de madera, eso lo que parece es parte del pedazo de madera del palco ese que presentaste ahí. Parecen costillas de cerdo asadas. Yo creo que lo bueno de esto, lo realmente importante de esta noticia y todo, es el buen rato que podemos estar echándonos aquí riéndonos de semejante revuelo y nada, y reafirmar Sí, pero tantas cosas que estamos defendiendo los hispanistas y que mi pregunta es ¿por qué se ataca tanto al hispanismo en estos últimos tiempos? Y sale un presidente de un país, hoy ataca, el otro día sale otro. Parece que como se le revuelca esa leyenda negra que tienen dentro del alma y cuerpo, y cuando toman el poder, ahí se vienen a desahogar. Así lo entiendo yo. Una vez sale ese de presidente, entonces viene otro con otras ideas, pero a medida que pase el tiempo y sigan la gente religiéndose y postulándose para presidentes, gobernadores, ahí es esa gente que tiene la leyenda negra clavada en su cerebro, usted va a encontrar que de vez en cuando va a haber periodistas sacando noticias como la esa que sacan de los vikingos. Pues bueno, yo creo que hemos hecho en general un buen repaso, ¿verdad? David, Enrique, Baudilio. No sé si quieren decir algo más. Yo no he hablado casi nada, yo solo he estado apoyando un poco desde atrás con imágenes y demás. Pero quería hacer una reflexión rápida. El tema del descubrimiento, ¿no? Si sabemos que hace unos cuantos miles de años ya estaban ahí las etnias, lo que consideramos indios, indígenas, ¿no? Sí. Si luego vinieron los cartagineses, los vascongados, o incluso, yo qué sé, los chinos ahora que pudieran haber llegado, los vikingos, hay pruebas de los vikingos. Significa algo. En 1492 en ningún mapa de Europa estaba América. Quiero decir, esa es la prueba fehaciente. Si fueron los vikingos, no volvieron con grandes noticias. No hablaron de los mexicas, claro, no hablaron de los mexicas, no hablaron de los pueblos mapuches, no hablaron de los incas, de los aztecas, no hablaron del Perú, no hablaron de nada. No hablaban de nada porque no estuvieron allí. No estuvieron y no fueron descubiertos por el resto del mundo, ¿no? Y volvemos a lo que David decía al principio de la RAE, de que descubrir es quitar el velo de algo, ¿no? Y digamos, enseñarlo. Por supuesto que puede haber vivido ahí, incluso puede que haya habido ahí filipinos, quién sabe, en América, no se sabe, pero que haya habido una persona viviendo y haya vivido o muerto allí no significa que el resto del mundo supiera que estuviera allí, ¿no? Yo creo que esa es la gran hazaña de España, de haber ido, haber vuelto, haber vivido para contarlo, haber vuelto para civilizar y compartir toda su civilización, ¿no? Convertirla en transoceánica y llegar hasta los días de hoy, porque es lo que dijo también Baudilio, así fue tan grande que todavía quieren seguir destruyéndola. Vamos, que no tienen un martillo y se ponen a destruir murallas porque a nivel turístico beneficia, pero yo creo que si a día de hoy quieren y siguen intentando destruirlo es que se construyó en piedra en esa época, ¿no? Y eso es clave para entender el descubrimiento de América para el resto del mundo. Porque claro, uno dirá, como una persona con una mentalidad indigenista, ¿no? De hoy en día, con todos estos tópicos de leyenda negristas, ¿no? Dirá, pero es que a mí nadie me descubrió, por supuesto, sus antepasados no hispanos, no españoles, ¿no? Digamos, porque el mestizaje es muy grande. Si se hace una prueba de ADN o de ADN mitocondrial, pues seguro que se llevan una sorpresa. Pero si mira a sus abuelos indígenas, por supuesto que no fueron descubiertos. Ellos, por supuesto, estuvieron allí en la época del descubrimiento. Pero el resto del mundo jamás supo que ellos estuvieron allí hasta el siglo XVI, prácticamente. Entonces, que estamos discutiendo quién llegó primero, pues en vez de los vikingos deberían dárselo a los pueblos indígenas, digo yo. Y si hay alguien
previo a ello, pues que le den para él la perra gorda, como decimos aquí los canarios. En cualquier caso, yo creo que esta discusión tiene un fin político, ¿verdad, David? ¿Verdad, Enrique? ¿Verdad, Baudilio? Que es claro, ¿no? No es casualidad que después de toda esta ola de hispanofobia, ¿no? Generalizada, ¿no? Pues vengan ahora con este tema como para legitimar la tira de estatuas, para legitimar la tira de cualquier vestigio hispánico de orgullo, que por cierto, esto es una cosa que yo hablaba con mucha gente de allí, de Hispanoamérica, de Perú, de Colombia. Digo, si ustedes miran cuándo se hicieron esas estatuas, no se hicieron en el periodo virreinal. Se hicieron la mayoría a principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, la mayoría, cuando estaba el Día de la Raza, cuando estaba, antes de considerarse el Día de la Hispanidad, había un orgullo, ¿no? En Argentina se celebraba la reconquista de la península por el Cid, ¿no? La hazaña, la conquista de Valencia, los reyes católicos, la expansión, porque era su unión con Europa. Ahí se entendía que esa era su unión con el resto del mundo y con la historia del mundo. Era un orgullo. Ahora se tira abajo porque se quiere construir otra historia, ¿no? Y lo dijo Baudilio también antes muy bien. Dice, ¿qué quieren construir esta gente, no? ¿Qué quieren tirar esto abajo? Pues yo creo que es lo que estamos viviendo hoy en día. Efectivamente, quieren construir algo nuevo y para construir una casa nueva tienes que tirar la vieja, porque no te sirven los mismos odres ni los mismos muros. Entonces, yo creo que estamos viviendo el intento de destrucción de la civilización hispánica, ¿no? Históricamente, culturalmente, por supuesto teológicamente, la fe, cómo la atacan desde el mismo Vaticano, ¿no? Esto es terrible. Esto es, por todos los lados que podamos ver, es terrible. Pero la verdad no necesita ser defendida porque la verdad es la verdad y la mentira pues tiene muchas formas, pero con un poco de luz, como decía David antes, con la verdad histórica, esto es así, esto es asado, ¿cómo lo vas a refutar? Tú puedes poner 20, 30, 40 artículos de Colón no descubrió América, pero resulta que sí lo hizo. Uno puede decir que los vikingos estuvieron antes que, yo qué sé, que este hombre, que Cantinflas, y uno dice, vale, perfecto, dilo, pero realmente España llegó y allí se habla español. ¿Cómo puedes quitar esa obviedad? Como decía David, Messi, ¿qué idioma habla Messi? ¿No? Noruego, sí. No sé, habla nórdico, ¿no? Algún tipo de proto-nórdico, ¿no? Habría que hablar con Tolkien a ver si Messi le suena bonito para alguno de sus libros, pero resulta que no, que habla español. Entonces, yo creo que esta discusión, pues tiene su principio y su fin, ¿no? Que es una artimaña mediática, ¿no? Pues con un objetivo, ¿no? Porque si, también es que me lo estaba diciendo David antes de empezar, dice, aquí se nota que se ha movido dinero. No es normal que todos uno detrás de otro publiquen lo mismo en el mismo día y a cuestión de minutos de distancia. Como que las exclusivas dicen, no, primero yo, luego yo, no, luego yo. Y como que van... Ha sido tremendo. Bueno, es relativamente normal, ¿eh? No te creas. El periodismo que ha ido a unos niveles ya tan bajos que claro, las noticias son a granel. Es que se compran las noticias. Tú te suscribes a Reuters como periódico y tienes ahí una serie de... Bueno, de hecho, depende de la suscripción que tengas, pero puedes compartir todas las noticias que te vengan de Reuters. Y claro, como en general, en las redacciones hoy hay 2 o 3 personas, o 4, 3 o 4 becarios, si hay. Entonces, y el trabajo es mínimo. Es decir, ¿qué ha salido? Bueno, algo que le cambian el titular, es así. Le cambian el titular, le ponen el de Adiós Colón, porque en el fondo en el cuerpo de la noticia es el mismo, pero claro, le ponen un titular para el clickbait famoso, para que la gente entre y sume, digamos, visualizaciones, que es lo que quieren, en verdad. Porque tampoco, en verdad, yo creo que es más prosaico casi. Si en el fondo es eso, le ponen esta noticia, además la presentan así, con el tal, para que la gente entre y tenga y sea efectista realmente, ¿no? Goodbye Columbus y tal. Fíjate es tú que David, si te fijas aquí en el artículo, adiós Colón, los vikingos llegaron 1000 años antes. Vale, y uno empieza a mirar el artículo y uno ve aquí, pues se invita a todos los que quieran mirar. No pone nada realmente un argumento fehaciente de decir Colón nunca llegó, ni descubrió América, ni descubrió el resto del mundo. Simplemente está explicando que hay un palo que pertenece a un barco, ¿no? Vikingo. Pues, sí, mire, pero mira esto, no importa quién... Como decía Enrique, nada nuevo. No importa quién llegó primero o después, lo que importa es que España llegó y hay pruebas y todo lo que hay lo hicieron
bueno, con piedra, que hasta el día de hoy no han podido tumbar los museos mejores, ni el huracán María. Y dígame usted si hay alguien que quiera tumbar el Morro de Puerto Rico, a ver si lo puede tumbar, porque no va a poder. Y la mitad de Puerto Rico subterráneamente está hecha de acueducto hecho por los españoles, que eso no lo dicen la gente. Y eso está hecho a puro ladrillo, que hasta el día de hoy todo eso está y nadie ha podido borrar. Ahora, hay pruebas suficientes y parece que eso le molesta a algunos. Entonces vienen con la idea de que los vikingos llegaron hace 1000 años primero que Colón, pero ¿dónde están las pruebas de ellos? No la hay. Y sin embargo, la prueba española está en todo Hispanoamérica y por más estatuas que quieran tumbar, no van a poder tumbar la historia. Está bien que tumbe una estatua de Colón y eso se puede levantar fácilmente, pero tumbarme el Morro, eso no lo pueden ellos. Ni tumbar los acueductos subterráneos que hicieron los españoles en Puerto Rico, tampoco. Y usted se imagina, Baudilio, ¿no? Dentro de, no sé, dentro de 50 años, dentro de 60 años, como siga esta corriente, ¿no? De cambiar la historia, que alguien en Puerto Rico, imagínense que derrumban todo esto y encuentran una piedra, ¿no? De una generación a otra se pierde todo y dice, ¿de dónde viene esta piedra, no? Sí, y mira. Empiezan a investigar que viene de alguien que se llama español, los españoles, y empiezan a coger con entusiasmo y dice, coño, contrale, hay una piedra aquí que es de españoles y otra, ha encontrado otra como si fuera un dinosaurio en Argentina y otra en el Perú y otra en México y otra en Filipinas y otra en las Carolinas y otra, y empiezan a mirar y dicen, aquí pasó algo realmente grande y se olvidan del palo del barco de vikingo y dicen, contra, dejemos el palo y miremos la piedra, aquí hay algo mucho más grande, dicen, contra, pues en verdad reventamos la historia de una civilización entera, ¿no? Sí, si tú miras esa foto del Morro en Puerto Rico, está bien restaurada, pero es porque los americanos han puesto millones de dólares para que se vea así, porque a ellos les conviene, y en Puerto Rico también, porque ahí sacan dinero, porque eso es turismo. Claro. Pero si se adentra adentro de la isla, usted va a notar que los monumentos españoles están abandonados, porque el americano lo que quiere es que no haya nada de España en Puerto Rico. Esto es la cara de Puerto Rico cuando era España y por eso es que ellos lo conservan, porque no le queda más remedio, porque lo pueden usar para turismo. Pero si entra dentro de la isla va a encontrar todo abandonado y así abandonado como están, yo le aseguro que pueden durar 400 años más, porque están bien fortificados y bien hechos. Así es, don Baudilio. Y es bonito escuchar sus palabras, ¿no? De un puertorriqueño, ¿no? Que conoce su historia y aprecia, y la aprecia, ¿no? Decir, aprecia el vestigio de nuestros mejores tiempos. David estaba muteado. Que decía que un puertorriqueño que encima habla español, es que no habla... Encima, sí, el mismo idioma que hace 400 años. Increíble, realidad, ¿no? Sí, que lo normal es que los puertorriqueños hablan danés. Y no estoy en Puerto Rico, no estoy en Puerto Rico, estoy en Estados Unidos, llevo 50 años aquí. A ver quién tiene ¿no? la iniciativa de reconstruir el español, ¿no? Como Israel, ¿no? El idioma, el abecedario y tal, porque no hace falta. Mira, por encima de todo comentaba Baudilio el tema de las piedras, una piedra, o era Diego me parece, pero bueno, lo de las piedras, no sé, realmente las piedras ni siquiera, siendo algo grandioso, ni siquiera lo más importante. Yo creo que lo más importante es la gente, es que hay gente que después de siglos y después de 200 años separados políticamente y todo, y en el caso de Puerto Rico, por ejemplo, pues cómo se ha intentado adoctrinar desde la educación, incluso todo eso, americanizar, ¿no? Etcétera, etcétera. Cómo en todo el mundo hispano sigue habiendo personas que nos consideramos compatriotas los unos con los otros. Baudilio, tú a miles de kilómetros de nosotros, yo también a muchos kilómetros en realidad de Diego y de David, y cómo en todo el mundo hispano hay personas
que han resistido el paso del tiempo, el paso de los siglos, el paso de los intentos de eliminar la hispanidad en lo que nos une, y nos seguimos considerando compatriotas, seguimos considerando que somos una sola nación y seguimos conservando nuestra cultura y nuestro idioma y nuestras ganas de seguir unidos. En algunos sitios será un poco más, en otros será un poco menos, será más difícil, será menos difícil, pero sigue existiendo esa cantidad de personas que después de tanto tiempo nos consideramos hermanados. Eso es lo realmente importante. Así es. Lo que pasa es que el hispanismo se lleva en la sangre y no importa donde usted viva, puede ser en el Polo Norte, bajo el frío inmenso que hace ahí, usted lleva el hispanismo en la sangre y, por supuesto, si venimos de España, pues tenemos que llevar la sangre española dentro de nosotros. Y, por supuesto, tenemos que mirar, no importa el lugar y el país donde estemos en el mundo, mirar hacia España porque de ahí están nuestras raíces. Así es, don Baudilio. Yo creo que llevamos 1 hora y cuarto de programa, ¿no? Que ha sido muy amena. Hemos repasado grandes datos históricos, ¿no? Grandes datos que alumbran acerca de este tema un poco más que ese artículo de Reuters, no sé cómo es, porque a veces sí, cuando uno piensa inglés se ladra, ¿no? Ese articulito que demuestra, ¿no? que un palo perteneció a un barco, perfecto, magnífico. O sea, vikingo, hace 1000 años, magnífico. Pero yo creo que, como han dicho ustedes, hay evidencias suficientes como para que ese palo no deje más sino aportar un poco más a la historia del mundo, como fueron los vikingos, como fueron, como decía Enrique, la dinastía china, ¿no? Y como fue, por supuesto, como estamos hablando, como fue la monarquía hispánica y España. Y no se deberían solapar, pero tenemos aquí un cruce de caminos completamente visceral, ¿no? Que no equivale a ninguna conclusión histórica plausible, sino más bien pues que lleva una contradicción, como que es que los vikingos descubrieron algo que nunca enseñaron al mundo, ¿no? Que ha tenido que ser un palo de 1000 años después decir que llegaron. Bueno, sí llegaron, pero no descubrieron nada, no volvieron con un mapa, ¿no? Entonces, esta 1 hora y cuarto o 17 que llevamos ya, yo creo que ha sido un gran ejemplo para todos aquellos que tenían dudas, para que tengan la tranquilidad de saber que, oiga, que esto no pasa nada. Esto es un movimiento con fines políticos, con fines pues ajenos a nuestra civilización completamente, porque todo lo que tenga que ver una desconstrucción o un choque identitario con nuestra historia no nos conviene, y mucho menos cuando no lo avala la verdad. Entonces yo creo que hay que dejar con esto y simplemente... Sí, nadie puede decir yo llevo sangre vikinga por un... Bueno, los vascos, yo creo que sí lo alumbran mucho, ¿no? Que, a ver quién le dice que también son hispanos, ¿no? Pero bueno, que Blas de Lezo era vasco y que en Sudamérica hay más apellidos vascos que canarios, ¿no? O que andaluces. Es que a veces parece mentira, pero la historia demuestra muchas cosas, ¿no? Y sobre todo alumbra sobre todo en la manipulación, ¿no? Que a veces sufrimos y nos limpia. Yo creo que David lo explica muy bien, ¿no? Cómo se va a mirar la historia sabiendo el principio, el medio y el final y luego sacando una conclusión oportunista, ¿no? De cómo vamos a concluir, ¿no? Que ahora mismo nos conviene que sean los vikingos los que descubrieran América, ¿no? Claro, pero en el siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX, porque claro, que esto hay que explicarlo, porque la gente a lo mejor no entiende, pero en el siglo XIX, Suecia, por ejemplo, Noruega, yo creo que probablemente eran los países más... Suecia no tanto, porque ya había tenido una cierta evolución y tal. Bueno, la dinastía de los Vasa, ¿no? Vasa, como se llaman ellos, ¿no? Con W y tal. Pero eran países paupérrimos, o sea, Suecia y Noruega, no hay más que ver el cine de Bergman, pero eran países
pobrísimos, pero pobrísimos, ¿no? Probablemente los más pobres de Europa, los más pobres que España, de Noruega, era gente, bueno, que vivían de la pesca de las ballenas, del arenque, con un frío, unas condiciones absolutamente materiales terribles, ¿no? Ahora porque han descubierto petróleo y se lo han montado muy bien, pero en el principio del siglo XX, por ejemplo, y tú coges la literatura escandinava y te lo reflejan Knut Hansen, todos estos, ¿no? Que te reflejan un poco lo que era, o incluso te digo, el cine de Bergman, o yo qué sé, la literatura de Ibsen. Tú te ves eso, analizas lo que era aquel mundo, y era un mundo triste, paupérrimo, con unas costumbres, además, un calvinismo, ¿no? Terrible, ¿no? Una dureza es brutal, ¿no? Desde el punto de un rigorismo moral impresionante. Por supuesto, los católicos estaban vetados para cualquier cargo de la administración. Es decir, estamos hablando de los años 70 o 80 no podían ser funcionarios del siglo XX, o sea, imagínense. Claro, que estaban. Sí, eran países, te digo, bastante pobres, sobre todo al principio del siglo XX. Después ya se transformaron y efectivamente han tenido un desarrollo, y sobre todo después Suecia tuvo en general, ¿no? Y Dinamarca, tenían Dinamarca siempre estuvo un poco más metido en Europa y de otra manera, ¿no? Pero el extremo norte, digamos, Noruega, bueno, Islandia ni hablemos, ¿no? Islandia todavía a día de hoy, y Groenlandia es un territorio a día de hoy paupérrimo, donde además el índice y la tasa de suicidios es bestial. El alcoholismo, de hecho reclaman a los daneses, ¿no? Una mayor atención, porque verdaderamente están abandonados, ¿no? Es un territorio ahí en medio de la nada, con unos índices de alcoholismo como tipo Alaska, ¿no? Siberia, ¿no? Tiene un alcoholismo enorme, malas condiciones de vida en general, tristeza de la gente que no, claro, son sitios realmente inhóspitos, ¿no? Entonces, claro, que eso, que muchos, yo sé que muchos de los que lo lean hoy de América del Sur o de América Central van a decir, coño, qué pena, teníamos que haber sido los noruegos, pero es que los noruegos no eran así al principio del siglo XX, del siglo XIX ni hablemos, ¿no? Entonces, claro, por eso te digo que esto es como ver el partido de fútbol con el periódico del lunes, ¿no? Pero bueno, es que son muchas cosas, y desgraciadamente tú decías antes que la verdad sale sola a la luz. No, y ahí discrepo un poco contigo. Yo creo que la verdad hay que exponerla y hay que sacarla a la luz. Es lo que nos ha faltado a los españoles. Nosotros tenemos una historia realmente, yo no digo ni que sea ni mejor ni peor, pero es la que es. No lo hemos sabido en ningún momento ni siquiera articular, no digo ya contar a los cuatro vientos, no, ni siquiera articularla nosotros. Se sigue permanentemente ese problema de España, que en el fondo es ese, ¿no? En el fondo es el problema de la autoconcepción de los españoles, de cómo nos vemos a nosotros mismos. Y claro, si tú a ti mismo te ves de una manera que no eres capaz de proyectarla, o la proyectas mal, incluso por contra de tu propia naturaleza, pues claro, la gente saca un concepto de ti que es erróneo, ¿no? Sí, yo soy un tío muy, no sé, brillante en mi casa y alegre y dicharachero, pero cuando salgo a la calle me da por ponerme una gabardina y una capucha y voy por la calle así, pues la gente sacará un concepto de mí que no es el que realmente es, ¿no? Entonces, esto hay que explicarlo bien, y esto de hoy pues nos juega en contra, ¿no? Vamos a ver si el gobierno español, cosa que evidentemente yo ya descarto por completo, es capaz de replicar de alguna manera inteligente a esta campaña. Pero esto en el fondo yo creo que es una campaña, aunque a lo mejor no tenga la malicia, digamos, intencional, tan, digamos, clara, aunque, bueno, viniendo de Reuters, que es una agencia inglesa o anglo-canadiense, creo que pues probablemente tenga su rollito político detrás también. Pero vamos a ver cómo contestamos los españoles. Estoy seguro que lo vamos a hacer mal, porque siempre lo hemos hecho así, desgraciadamente. Bueno, David, yo creo que has hecho una aclaración muy buena, y es que es verdad, ¿no? El gobierno aquí, por lo menos de España, yo creo que está más próximo a dar una paga a los damnificados por el mal descubrimiento de América que a desmentirlo. Publiquen otra. Hagan otra, sí. Otro crédito. Vamos a pagarle a todo el mundo. Vamos a subvencionar la Universidad de Groningen, que creo que es la que... Subimos los autónomos, sí. Que por mejor nos dan la ciudadanía a nosotros antes que pagarle a Bueno, yo creo que el camino para eso puede ser decirse damnificado por el descubrimiento de América, y por ahí es más fácil.
Indemnización. Y además, si dice, y además tengo sangre vikinga, ya, entonces Bueno, ya bueno, el primero, ya. doble paga, doble Ay, paga. perdón, señor. Señor Doble vikingo. paga. Sí. Bueno, pues nada, señores, ha sido Bueno, un placer estar con todos ustedes. Yo creo que podemos ir cerrando el programa con estas conclusiones. Recordarles a todos, vamos a poner un banner aquí abajo justo diciéndoles o pidiéndoles que por favor se suscriban a los siguientes canales y que den me gusta y a la campanilla para que se enteren de nuestras próximas programas y programaciones. Estamos hablando de Vídeos Pepinianos, que está aquí Don Baudilio, que es su canal. Estamos hablando de reunificacionistas.org, que está aquí Enrique Berche, que lo representa, y también Despertar Hispano, donde estamos David Crespo y un servidor. Así que si tienen un momentito antes de irse, en la descripción de este vídeo van a tener enlace a los 3 canales. Si pudieran dar me gusta, si fueran los 3 vídeos y se suscriben a los 3 canales, fantástico. Pero bueno, al menos que nos toque la lotería alguno. Que sí, hombre, que sí, que den un like, que den un like, coño. Denlo, por favor, Es que no denlo. cuesta Si nada, han aguantado hasta aquí, ya no pasa nada por dar ahí. ¡Ping! Venga, mijo, como decimos aquí, venga, mijo, sí. dale un like. Bien, le voy a poner hasta una animación aquí arriba, al lado de Baudilio. Mira, suscríbete. Sí. Ting, ahí está. Suscríbete, mi niño, Suscríbete. No sé si tengo otra por aquí, pero vamos, que se los pedimos de todo corazón. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo programa. No sé si alguno quiere decir algo más antes de cerrar, pero ha sido un placer. Iba a decir algo en noruego, pero se me... Sí. Contra, seguro que tus abuelos noruegos de América seguro que lo hubieran sabido, pero por culpa de España, pues se habla español, ¿no? Bueno, en fin, muchísimas gracias a todos y de nuevo un fuerte abrazo. Denle a like, suscríbanse y nos vemos en el próximo programa de Ambas Orillas. Este ha sido el segundo y el próximo será el tercero. Hasta luego, señores. Hasta la próxima. Vale, un placer. Hasta la próxima, un placer.